¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes y bienvenido a esta cita semanal que tenemos con el debate aquí en Localia Televigo, en Vigo a Debate, hoy para hablar de las infraestructuras, de las necesidades que tiene nuestra ciudad, Vigo y su área metropolitana para encarar el presente y sobre todo el futuro. Contamos para hablar de este asunto con una alineación, permítanme el símil futbolístico, de Champions League. Les presento a don Jorge Cebreiros, presidente de la CEE, de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Continuamos por el otro presidente, don Enrique López Veiga, en este caso presidente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedo aquí. Carlos López Font, teniente de alcalde y diputado provincial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Díaz, experto en infraestructuras del sindicato UGT. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Lo prometido es deuda, decía efectivamente una alineación de Champions League y ha quedado demostrado. Lo primero que les pediría es un breve titular de cómo están las cosas. Vamos a empezar simplemente con un apunte, con un ejemplo. Ya saben que estos días está interrumpido el tráfico ferroviario entre Vigo y Ourense por ese socavón que hay en Arbo. Los pasajeros tienen que ser llevados en autobús. Así estamos en pleno siglo XXI. Es un ejemplo de quizá cómo estén las cosas o no, no lo sé. Presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, vamos a empezar por un titular, un resumen. En cuanto a infraestructuras, ¿cómo estamos? Bueno, pues está claro que mal. Está claro que mal por las infraestructuras nuevas y modernas que estamos pidiendo. Estamos mal por el mantenimiento de las infraestructuras, como estamos viendo con Arbo. Pero si quieres un titular, te diría que nuestros empresarios y nuestros ciudadanos están llegando a Ourense más rápido en el autobús que por el tren que habitualmente hacía ese trayecto. Por tanto, bueno, eso pone de manifiesto el problema que tenemos de infraestructuras, en este caso de ferrocarril, que se suman a otras que estoy seguro que abordaremos. Seguro que sí. El ferrocarril que también tiene que ver mucho con el puerto de Vigo. Don Enrique López Veiga, un titular. Que se hizo mucho en infraestructuras, avanzó muchísimo, pero nos queda mucho más que avanzar. Es verdad que en ferrocarril es la gran asignatura pendiente. Tenemos mucho retraso en lo que es el AVE, por una serie de circunstancias, pero el AVE tiene su repercusión en mercancías, o sea que cuanto antes entre el AVE en funcionamiento, antes podemos utilizar y especializar la vía convencional para mercancías. Y eso sí que es importante para el puerto de Vigo, por ejemplo, porque el tráfico intermodal cada vez cobra más importancia y sobre todo el dar la perspectiva de que se va a avanzar en ese campo, porque la gente hace sus inversiones de acuerdo con lo que percibe que es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que las infraestructuras ferroviarias son muy importantes. Hay mucho que hablar de esto, pero ya hablaremos de esto. Ya hablaremos. La política es importante en la cuestión de infraestructuras. Hablábamos del AVE, por ejemplo, en el AVE por Cerdedo y en tantas otras cosas. Carlos López Font, teniente de alcalde, ¿cuál es la situación de nuestra ciudad respecto a esto? Bueno, en esta ciudad cuesta mucho conseguir las cosas y de hecho en los últimos 10 años se han conseguido muchas cosas que estaban pendientes, pero para mí el titular como definición es que todavía hay muchas pendientes. Quizás la estrella sea, y la más importante, sea el AVE por Cerdedo directamente, pero hay otras, el A55, el tema del enlace urbano de la P9 en Buenos Aires. Es decir, no estamos bien en infraestructuras, se necesita un compromiso político para la ciudad más importante de Galicia y yo creo que lo importante desde la política y desde ámbito ciudadano es que hay una coincidencia y cuando en esta ciudad se convoca el Consejo Económico y Social en el que están representadas fuerzas políticas, fuerzas empresariales, fuerzas sindicales, hay una coincidencia en que hay un déficit de infraestructuras en esta ciudad que debe de ser abordado. Y esto solo se consigue con un compromiso político. Permítanme decir que todavía estamos pendientes de que Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, apueste decididamente por la conexión directa Madrid-Vigo por Cerdedo. Todavía no lo ha hecho. Por lo tanto, hay muchas cuestiones pendientes, pero ciertamente muy importantes desde el punto de vista cualitativo. En ese Consejo Económico y Social se encuentra, entre otras muchas organizaciones, también la UGT. Carlos Díaz, una valoración de la situación actual. Pues mira, yo, si me permites, de titular casi te diría que en este debate no hay debate, porque veo que coincidimos, al menos en la base, luego ya hablaremos en el desarrollo, pero en la base coincidimos todos, que sí se hizo mucho, pero falta muchísimo más por hacer aún. Y, a ver, yo soy ferroviario y me interesa principalmente el tema ferroviario.
Y en ferrocarril tenemos un déficit muy grande. Como tú bien dijiste al principio, tenemos la vía del Miño cortada por un socavón. Se prevé que serán 10 días de corte de vía. A estas alturas del siglo XXI, una vía cortada 10 días, pues no... Falta un poquito de voluntad de hacer las cosas. Pues en cuanto al AVE, el AVE es esencial que llegue aquí. Es esencial. Nosotros seguimos, hablaremos más adelante de eso, seguimos peleando por Cerdedo. El ayuntamiento, representado por el alcalde, pues tiene el apoyo nuestro total, él apoya lo mismo, y entendemos que los puertos sin ferrocarril también no son, hoy por hoy no son viables. Falta mucho por hacer, y en carreteras pues lo mismo. Tenemos la de Puxeiros, de Porriño aquí, que cuando eso hay un accidente o se colapsa, quedan las industrias paralizadas, Citroën para de producir. O sea, falta mucho por hacer aún. Y está también ese corredor de mercancías del noroeste, en el que Galicia se había quedado fuera. Ahora desde Europa, desde el Ministerio nos dicen que igual hay ese enganche a través de Monforte de Lemos, que las ayudas que sí, que no. ¿Cuán de importante es para los empresarios ese, por ejemplo, corredor del noroeste en cuanto a ferrocarril? Claro. Bueno, es crucial. Yo estoy de acuerdo que dependiendo cómo queramos valorar las cosas, podemos decir que se ha hecho mucho, y estoy de acuerdo. Pero lo estamos haciendo lentamente. El grave problema ya no es del esfuerzo que se ha hecho, que yo creo que sí se ha hecho, es un esfuerzo inversor muy importante en todas las infraestructuras, pero los empresarios necesitamos más y los ciudadanos necesitan más, porque la condición periférica que tiene esta provincia y esta comunidad autónoma pues es singular. Y por tanto nosotros necesitamos mucha más inversión en infraestructuras que puede necesitar una meseta que está conectada naturalmente. Desde el punto de vista de lo que estamos comentando, para nosotros la conexión con el corredor atlántico es fundamental, esencial, porque si no, no estamos en la meseta y por tanto tampoco estamos en Europa. Venimos trasladando desde hace mucho tiempo, y eso hemos tenido reuniones en el Ministerio, que yo creo que España tendría que valorar que la fachada atlántica de España es Galicia. Y por tanto la conectividad y el salto que tenemos natural hacia los países del continente americano tiene que ser necesariamente por esta fachada atlántica, y por tanto tendría que haber un esfuerzo inversor mucho mayor y a mayor velocidad. Estamos hablando del AVE, pero tenemos que recordar que hace 25 años que estamos hablando de esto. Estamos hablando de una conexión ferroviaria a la altura de lo que necesitan nuestros empresarios y nuestros ciudadanos, pero llevamos hablando 15 años por lo menos. Decías hace poco en una rueda de prensa, balance del ejercicio anterior, que los tiempos de los empresarios en nada se parecían a los tiempos de las glaciaciones. Sí. Quedé con esa frase, ¿no? Sí. Esa crítica, ¿no? Bueno, se puede valorar como crítica, pero no deja de ser un dato objetivo. Es decir, llevamos 25 años hablando del AVE. En 25 años nuestros colegas de otros países y de otros territorios pues tienen un puerto conectado ahora con cuantiosas inversiones. Nuestros colegas del País Vasco tienen una conexión con unas inversiones en los últimos presupuestos. Nuestros colegas del corredor mediterráneo han hecho un lobby espectacular y que yo felicito para que el corredor del Mediterráneo sea una realidad. Y nuestros colegas de Zaragoza han conseguido unos fondos europeos en algo que nosotros no hemos conseguido. ¿Ser periferia lo explica todo? Ser periferia explica muchas cosas. También da ventaja en otras. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, la posición estratégica de Galicia y especialmente de Vigo en ciertos tráficos. En otros, Coruña tiene tráfico de combustibles líquidos que afortunadamente es de las pocas cosas en que somos casi complementarios los dos puertos, pero nosotros debemos de liderar el movimiento de contenedores y de vehículos, de carga roll-on, roll-off. Tiene su ventaja en el sentido de que nosotros tenemos lo que se llama transit time, o sea, el tiempo de tránsito entre el continente europeo y el americano de los más cortos que hay, y eso no pasa desapercibido. Cuando a nosotros nos visitan los navieros de grandes líneas, lo que ellos invierten en base a dos cosas: en base a lo que tenemos y en base a lo que se ve que vamos a hacer y los plazos en lo que lo vamos a hacer. Entonces, claro que el ferrocarril es esencial. La intermodalidad, por ejemplo, hoy por hoy no es tan importante, pero seguro
que entre 5 y 10 años va a ser determinante. O sea, o tenemos ferrocarril o nos quedamos aislados. Por eso, el AVE sí que es muy importante. Lo que yo no sé, no soy experto ferroviario, y yo lo que quiero es coger un AVE aquí y llegar a Madrid en un tiempo rápido. No sé por cuál es el trazado más rápido, no estoy cualificado para opinar sobre eso, pero sí sé que me deja libre la vía convencional. Y nosotros tenemos una ventaja una ventaja y una desventaja. Tenemos una desventaja con respecto al corredor de Monforte, que no existe. Vamos, estamos desconectados y nosotros no necesitamos grandes inversiones. Nosotros necesitamos, el ser competitivo en ferrocarril es ser capaz de tener convoyes de al menos 450 metros. En el futuro pueden ser 750, pero con 450 para competir en los próximos 15 años es suficiente. Y lo podemos hacer con inversiones relativamente poco costosas en términos ferroviarios, ¿no? Mientras que en Monforte hay problemas de pendientes, si mal no recuerdo, ¿no? Que ahí ya se requiere, para conectar Coruña, por ahí, es más caro. Sería mucho más rápido hacerlo, a nuestro juicio, sí, hacerlo a través de Vigo y subir por el corredor por Atlántico, por aquí. ¿Qué pasa con esto? Pasa que tenemos una desventaja, y una desventaja, ahora voy a darle un capón también, a nosotros no somos puerto nuclear, no somos core, de estos se decidió por José Blanco y no fue por error Coruña, no hay errores de ese calibre, ¿no? Eso fue una boutade que se hizo y tal, y eso no se ha corregido, eso simplemente nos ha situado en una posición muy desventajosa para obtener financiación comunitaria, pero muy desventajosa. O sea, nosotros para optar a los fondos comunitarios tenemos necesariamente, incluso en la autopista del mar, que es lo que se nos abrió con posterioridad a esta negativa, una especie de compensación fue el darnos la autopista del mar, que nos lo hemos merecido, dicho sea de paso. Pero nosotros, para optar a financiación, tenemos que asociarnos con otro puerto core, por ejemplo, Sanaser o uno de estos. O sea, que nos han colocado, hay decisiones, aquí se menciona al señor Feijóo, pero yo tengo que mencionar al señor Blanco, que nos hizo una jugarreta al puerto de Vigo descomunal. Decisiones políticas. Política, descomunal. Hablaba el presidente de la CEP... No pequeña, descomunal. Hablaba el presidente de la CEP de lobby empresarial. ¿Vigo tiene el peso político que debería tener o por qué no conseguimos las cosas? Pues porque en esta ciudad cuesta mucho conseguir las cosas, como decía anteriormente, porque hay que hacer memoria y no remitirse a muchos años atrás. Esta ciudad, antes de llegar Abel Caballero a ser alcalde, tenía déficit en muchas cuestiones. No había un auditorio, no había un juzgado de la mercantil, no se planteaba la ampliación del aeropuerto, no se planteaba una estación para el AVE. El diseño, hablando de capones, estimado presidente del puerto, el diseño que se tenía para la entrada del AVE era partir el barrio de Teis en dos, en todos. Entonces, cuando yo decía antes que se ha avanzado en muchas cosas, es porque esta ciudad en 10 años y medio ha conseguido mucho. Pero sí es cierto que esta ciudad tenía un déficit de peso político. Peso político que se ha solventado en cierta medida, porque yo entiendo que en los 10 años y medio en los que Abel Caballero lleva siendo alcalde de esta ciudad, esto se ha solucionado mucho, y la prueba en ámbito ciudadano está en una decisión política que tomó el gobierno Fraga, de que el AVE fuese a Santiago en vez de venir directo a Vigo, cuando el trazado natural, lo ha dicho UGT en infinidad de ocasiones, era por L, y es de sentido común si cada uno nos colocamos ante un mapa que, por la importancia de la ciudad, pero también pensando en toda Galicia, el trayecto natural es Madrid, Orense, Vigo, Santiago y Coruña. Porque lo antinatural es que ahora, cuando se termine, que no sé la fecha, el AVE, tengamos que ir los ciudadanos de Vigo a Santiago para luego volver en el AVE. Por lo tanto, y claro, la cronología, hablando de capones también, la cronología de la variante por Cerdedo es tremenda, porque es que el Ministerio de Fomento solicitó la declaración de impacto medioambiental, que es la necesaria para iniciar este proyecto, en enero del 2015, hace 3 años. El 8 de enero del 2015, esta petición de información llega a la Xunta a finales de diciembre de 2016. Es decir, estuvo 2 años absolutamente paralizada.
una variante que es fundamental para esta ciudad. Yo hablo más también en ámbito empresarial, pero hablo en ámbito ciudadano, y es una necesidad para los ciudadanos, es un clamor, y por lo tanto, aquella decisión política que condicionó todo el trazado del AVE tiene que tener de inmediato una respuesta, y es el posicionamiento a favor de esa variante por Cerdedo. Y esto no tiene más dilación de tiempo. Sinceramente, pregunto a UGT, pero pregunto a todos, ¿el AVE por Cerdedo se va a hacer algún día? ¿Confiáis en que realmente salga adelante? Hablamos de la conexión de alta velocidad que llega a Galicia, se fijan en 2019, 2020, hubo una serie de retrasos, se supone que para el Año Santo tendremos esa conexión con la meseta a través de Santiago. El AVE por Cerdedo, que duerme en el baúl de los recuerdos desde hace, pues no sé los tiempos, decía el presidente Lacet, llevamos hablando de esto 25 años, ¿se va a hacer? Si hay voluntad política, se hace. Desde UGT, falta voluntad política. Lo que decía Juan, llevamos con el proyecto de Cerdedo hace 15 años. Inició hace 15 años el proyecto de Cerdedo. Y, como decía, ahí está en un cajón. Desde esas, ahí está. Un poco tomándolo de antes, la vía del Miño cortada durante 10 días, a nosotros como organización nos mosquea ese corte de semejante tiempo, porque entendemos que igual se está tratando de desviarnos por Santiago, ver cómo funciona eso, y si eso funciona, pues la vía del Miño se queda cerrada. Nosotros desde el principio optamos por la L en su día, que creemos que era lo más... ¿Por qué no se llevó a cabo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el hecho relevante? A ver, técnicamente a todo el mundo le gustaba, políticamente no le gustaba a mucha gente. Y políticamente se tapó y no se quiso hacer. Y luego se hizo pues el AVE Orense-Santiago. Por favorecer a territorios. Exactamente, ni más ni menos. Esto es así. Porque, a ver, no vamos a ser partidistas ni vamos a ser norte y sur, pero al norte no le gustaba venir por aquí abajo, venir a Vigo para irse a Madrid. Ellos querían su tren directo a Madrid, cuando lo suyo no era la T que hay ahora, o que se pretende hacer, era la L. Eso era lo lógico. No se hizo en su día. Bueno, pues nosotros optamos porque la salida en alta velocidad de Vigo pues es por Cerdedo. Porque hay que tener en cuenta que si no ponemos unos tiempos competitivos de alta velocidad, no vamos a hacer, no competimos con el avión. Hoy en día, un regional que vaya a ir a Orense nos está tardando 1 hora 40 minutos por Santiago. Cuando el autobús, te coges el Monbús, te coges cualquiera en la estación de autobuses y en 1 hora 10 te pones en Orense. No somos competitivos ni con el autobús, cuanto menos con el avión. Hay estudios a nivel internacional que te dicen que por 1 hora más de viaje en AVE pierdes de un 30 a un 40% de viajeros. Si nosotros estamos metiendo hora y pico más de viaje a Madrid, no vamos a competir con el avión de ninguna forma. Y el avión sí perderá viajeros cuando el AVE funcione, pero los va a perder en un tanto por cien normal, como pasó en otros sitios, en el puente aéreo, en otros sitios. El número de usuarios, realmente. En todos los sitios pasó. ¿Qué pasa? Pues que el aeropuerto pues habrá que enfocarlo luego pues a vuelos internacionales, a otro tipo de actividades que le den valor. Bueno, me gustaría que respetemos los turnos, pero quiero decir que todo el mundo pueda intervenir en el momento que quiera. Sí, no, yo intervengo porque nadie en su sano juicio hace eso de vamos a no arreglar las vías para aprobar lo otro. Eso es un disparate que yo no hay político que se atreva ni a pensar eso, porque no es pensable. Hemos tenido bastante mal tiempo y estas cosas pasan. Supongo que se arreglará con la máxima diligencia, entre otras cosas porque las mercancías pasan por ahí, o sea que no podemos tenernos eso... Pueden pasar por Santiago también. Pueden pasar, pero no van a pasar, ni a nosotros nos interesa que pasen por otro sitio que no sea eso, porque nosotros tenemos la Plisán conectada por ese tramo, o sea que... en 10 días vais a estar... Sí, bueno, ya, pero quiero decir que eso no es una reflexión, a mi juicio, y con todos los aspectos, es sensata, no debemos de esparcir eso porque no. El puerto es obvio que está apostando en mercancías por ese tramo, es lógico. Vuelvo a decir, acabamos de licitar en la Plisán el apeadero, lo que es la estación intermodal de la Plisán ahora. Pero yo lo que quiero recordar es que no seamos, vamos a ver, todos los gobiernos tienen aciertos y desaciertos, ¿no? Pero yo quiero recordar, cuando se habla de que no se atiende, etcétera, etcétera, y sobre todo cuando se menciona a una persona que es
incluso personalmente cercana al que aquí suscribe, que es el presidente de la Xunta, señor Feijóo. El señor Feijóo estuvo en el último gobierno de Fraga, donde se decidió hacer la circunvalación de Vigo, que no es una obra menor, ¿eh? O sea, es una obra de mucha enjundia. Todavía hay que completar muchas cosas, sin duda, ¿eh? Pero se hizo una circunvalación que es una señora circunvalación que conecta la terminal de contenedores directamente por autopista, por autovía, y la terminal roll-on-roll-off por autovía. O sea, pongamos las cosas en su justo término. ¿Que hay que hacer más cosas? Por supuesto. Pero cuando hablamos de estas cosas es que parece que el periodo de Zapatero no existiera. Desde luego hubo una paralización enorme de las infraestructuras en Galicia en la época de Magdalena Álvarez. O sea, no nos vamos a... ha habido, como dice, por intereses geográficos. Pues es que yo puedo decir lo mismo de la decisión de no declarar a Vigo puerto core. Es una decisión política por favorecer Coruña. Pues sí, esa sí que es una decisión política y de mucho calado. Acaba de negar esa posibilidad. No. Es así, o sea, es que no hay más que ver cómo funcionan los... puedo dar, o sea, nosotros solo podemos optar a un presupuesto que está en 40 millones, hay 1.000 millones para este tipo de inversiones. No podemos optar a I más D más I por nuestra cuenta, estamos excluidos. Coruña puede, hasta un presupuesto muy grande de 490 millones, y se ha hecho un daño a Vigo y se ha pasado de puntillas, ¿no? O sea, hay un periodo especialmente oscuro, que es la época de Magdalena Álvarez, con aquel plan de Galicia de M, que retrasó todo esto, había incluido, que nos olvidamos. La memoria es frágil y hay que traer errores, los cometemos todos. Pero no pongamos todas las culpas en el señor Feijóo, porque eso es falso. Pues por alusiones Partido Socialista. No, Partido Socialista no. Magdalena, señor concejal, digo, del mismo partido que Magdalena Álvarez. Presidente de la Autoridad Portuaria. Sí. Quiere decir que por alusiones nombraba Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, con el Partido Socialista en la etapa de Zapatero. Digo, Carlos López Font, teniente alcalde del Gobierno local de Vigo, del Partido Socialista. A ver, si hiciéramos un relato de lo que ha hecho cada gobierno por la llegada del AVE a esta ciudad, podríamos decir absolutamente muchas cosas. Lo que sí es cierto es que parece que lo que olvidamos es que el señor Rajoy lleva gobernando desde el 2011. Desde el 2011. Y en el 2011, cuando hablamos de que años atrás todavía teníamos las cuestiones pendientes, todo esto estaba pendiente. Y el gobierno del señor Rajoy, con Ana Pastor de ministra, no se ha atendido a este territorio. Y esto es así. Y la cronología deja muy mal al Partido Popular en el último tramo cronológico que se tenían que haber tomado decisiones con este territorio. Evidentemente que fue una decisión política para favorecer al norte. Y yo hago una afirmación. Yo estoy convencido que si el tiempo en el que se decidió no ejecutar la L en el trazado del AVE, Abel Caballero es alcalde de esta ciudad, eso no hubiera pasado. Por lo tanto, sí que es cierto que el peso político en una ciudad, en un territorio, influye muchísimo. Y en esta ciudad, en 10 años y medio, se han conseguido muchas cuestiones. Pero lo importante de ahora es que no hay respuesta a lo que yo digo en cuanto a enero del 2015. Seguimos con la declaración de impacto medioambiental y tiene la responsabilidad el señor Rajoy y la tiene el señor Núñez Feijóo. Yo no he oído al presidente de la Xunta de Galicia apostar por una infraestructura que decía antes el moderador del debate, se hará Cerdedo, si es que se tiene que hacer, si es que es absolutamente inevitable que se tenga que hacer, si es que no tiene ninguna lógica que cuando el AVE entre en funcionamiento, el ciudadano que va desde Vigo a Madrid tenga que ir a Santiago para retornar e ir directamente a Madrid. Es imposible. Entonces se tiene que hacer. Yo creo que hay que asumir las responsabilidades de los gobiernos. Es muy fácil mirar para atrás y decir que uno hizo. Yo también podría decir, pero creo que sería innecesario esta pérdida de tiempo. Desde diciembre del 2011, el señor Rajoy es presidente de gobierno. Enrique López de Iga, que nos quedan 2 minutitos. Yo decir, ¿cuándo se hizo la petición del estudio de impacto ambiental? En 2011. O sea, cuando llegó el Partido Popular al poder, claro. Y antes, los años de Zapatero, ¿por qué no se hizo eso? No, pero antes el ministro José Blanco eso lo tenía iniciado. No lo tenía iniciado. No, a ver, no sobre lo esto tenía iniciado. Voy a concluir. Sobre esto podríamos discrepar muchísimo.
el arranque de la ampliación del puente de Rande, tal cual se ha ejecutado finalmente, la inició José Blanco como ministro con una presentación del proyecto tal cual se ha ejecutado en abril del año 2010. Entonces, las cosas las inicia un gobierno, las continúan otros ministros y eso ha pasado. Lo que es evidente es que aquí, con relación a la variante Cerdedo, o sea, Vigo-Madrid por Cerdedo, no se ha movido absolutamente nada a hoy, a fecha, desde diciembre del 2011. Pero yo hablo desde el puerto, es decir, al puerto... Si saltamos del puerto al AVE, del puerto al AVE. Es que el AVE tiene mucho que ver, porque yo estoy deseando, no sé, vuelvo a decir, yo declaro mi ignorancia, no sé si es mejor por Cerdedo o por otro lado, habría que ver el costo-beneficio de todo esto, habría que ver cuánto se gana en tiempo por un recorrido por otro. Yo no quiero entrar en eso. Me parece muy bien, si la opción mejor es Cerdedo, que se haga Cerdedo. Pero lo que yo digo es que hubo un frenazo enorme en las infraestructuras. No lo hubo. Sí que lo hubo, hombre. Y vuelvo a decir, el ministro Blanco tomó una decisión que ha hecho mucho daño al puerto de Vigo, porque la ha excluido de una capacidad financiera la más importante a la que pueden acudir los puertos. No puede el puerto de Vigo acudir a ellos. El puerto de Coruña. Yo podría decir que el ministro José Blanco fue el impulsor de que hoy podamos estar a punto de tener AVE, porque está ahí la licitación que se hizo siendo el ministro. Lo que sí es cierto es que algo fundamental para los ciudadanos de esta ciudad de Vigo, para todo el conjunto del área metropolitana, pero también para Galicia, está absolutamente parada desde hace años. Y en esos años está gobernando el Partido Popular. Decía al principio de este debate Carlos Díaz de UGT que poco debate iba a haber porque al final estaban en lo esencial todos de acuerdo. Ya vemos que fricciones alguna hay, ¿eh? Alguna hay. Estamos de acuerdo en lo básico que hace falta, eso por supuesto. En lo básico todo el mundo siempre está de acuerdo. Y quién lo hace o quién lo hará, eso ya... Bueno, vamos a ir a publicidad, hacemos un pequeño alto en el camino y ahora vamos por este lado de la mesa. Enseguida volvemos aquí en Viva Debate.